Jóvenes, bienvenidos a su materia de idioma español 2. El día de hoy haremos un repaso de todos los temas que hemos visto hasta el momento. Vamos a repasar el lenguaje figurado, las funciones del lenguaje y los vicios de dicción. El lenguaje figurado consiste en expresar los pensamientos en forma distinta a la normal o a la que estamos acostumbrados a escuchar. De manera que el que nos escuche preste más atención por lo sorprendente de la expresión. En este caso tenemos el lenguaje epíteto, que es aquel que introduce ciertos adjetivos que resultan innecesarios porque describe algo que es básicamente obvio. Por ejemplo, nuestra oración, la blanca nieve, se sobreentiende que la nieve es blanca. La dura piedra, también sabemos que la piedra es dura. Y la negra noche, también, ¿verdad? Entonces, el lenguaje figurado epíteto describe algo básicamente obvio. Ahora veamos el lenguaje figurado en anáfora, que consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de una frase o en versos. Por ejemplo, traed de aceites vasos llenos. Vemos la repetición de la palabra traed. Y nuestro siguiente ejemplo, temprano madrugó la madrugada. Entonces aquí estamos viendo en el comienzo la repetición y que estamos viendo también que en los versos generalmente se da lo de la anáfora. Tenemos ahí en nuestra imagen, el mar es azul, el mar es inmenso, el mar es azul. Entonces ahí está el lenguaje figurado en anáfora, que consiste en la repetición de palabras, pero más que todo en versos, ¿verdad? En los versos. Bien. El sentido figurado, ahora veamos, es la emisión de una palabra o frase con una intención distinta al significado común. Por ejemplo, he estudiado tanto que me sale humo de la cabeza. Eso significa y transmite que una persona estudió mucho, así como ustedes, ¿verdad? Estoy muerto de cansancio. También en sentido figurado transmite que la persona se ha esforzado más de lo normal. Y en nuestra siguiente oración, tengo tanta hambre que me comería un elefante. Entonces también en sentido figurado quiere decir que es un hambre atroz, ¿verdad? Tal vez porque hizo muchas actividades y eso le abrió el apetito más de lo normal. En nuestra imagen dice echar un ojo. En sentido figurado quiere decir mirar algo con atención. Continuemos. El resumen. Entonces, jóvenes, si nos damos cuenta, estas frases son en sentido figurado porque expresamos algo contrario al lenguaje normal, ya que a nadie le sale humo de la cabeza por estudiar tanto, tampoco se muere alguien por estar cansado, y ninguna persona se comería un elefante o una vaca entera, como solemos a veces decir. Estas frases no son literales, son en sentido figurado. Ahora veamos las funciones del lenguaje. Son los distintos propósitos con que se usa el lenguaje por parte del ser humano. Son expresiones que se transmiten a través del emisor, o sea, de nosotros, cuando hablamos. Tenemos en las funciones del lenguaje las expresivas o emotivas, que la misma palabra nos indica que expresa sentimientos o emociones de quien las dice. Su entonación puede ser exclamativa o interrogativa. Tenemos nuestros ejemplos. ¡Qué alegría verte! ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Te quiero tanto! Entonces estamos viendo la entonación exclamativa e interrogativa y estamos cabalmente viendo las expresiones y las emociones de la persona que las da a conocer. Ahora veamos la conativa o apelativa, que provoca una reacción y utiliza entonación exclamativa o interrogativa, busca influir, busca llamar la atención para que la persona realice lo que se le está diciendo. Por ejemplo, cierra la puerta. ¿Trajiste la carta? Pedro, haga el favor de traer más café. Entonces, queremos que haga algo, ¿verdad? Queremos que se haga una acción. Y la persona que nos escuche o nos escucha, pues puede hacerlo. Encierra la puerta
¿trajiste la carta? Pedro, haga el favor de traer más café. Entonces eso es la función del lenguaje conativo o apelativo. Ahora veamos poético o estético. Por ejemplo, expresa el mensaje en una forma bonita, en una forma bella. Se presenta en la literatura y es la función principal de poemas, de refranes, de canciones y también anuncios publicitarios. Por ejemplo, compra la crema Milagro para lucir tu piel como pétalo de rosa. Estamos viendo entonces el mensaje en forma bonita, ¿verdad? Bella, como pétalo de rosa, poético. Y nuestro siguiente ejemplo, bien vestido, bien recibido. Estamos leyendo acá un refrán, pero tiene un sentido estético o poético. Bien, ahora veamos las funciones del lenguaje referencial, que representa objetivamente la realidad. No se anda con tanto rodeo, sino se usa cuando pretendemos transmitir una información objetiva. Por ejemplo, la semana tiene 7 días, sí. Así es, ¿verdad? Es muy objetivo, la semana tiene 7 días. Entonces hace referencia a eso. Nuestro siguiente ejemplo, el hombre es animal racional, sí. Muy objetivo, ¿verdad? Es la realidad, el hombre es animal racional, es Homo sapiens, piensa. Entonces hace referencia al hombre, ¿verdad? Ahora veamos en la metalingüística, que explica y aclara aspectos referidos al código. ¿Qué es el código? Es la palabra del cual desconocemos el significado. Es de nuestro propio idioma. Por ejemplo, anonadado significa sorprendido. Entonces aquí vemos la metalingüística de la palabra anonadado, el significado del código mismo. Ahora, en nuestra oración, Carlitos no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? El código entonces acá, para poderlo descubrir, es canalla. Entonces la metalingüística a eso se refiere, aclara aspectos referidos al código. Ahora veamos fática o de contacto. Su función es abrir, cerrar y mantener la comunicación. También consiste en interrumpir o continuar o finalizar una plática. Por ejemplo, ¿me entendiste? ¿Me decías? Permítame un momento. Buen día. ¿Cómo está? Permítame. Entonces aquí vemos las interrupciones, aquí vemos cómo abrimos o cerramos la conversación o le damos la continuidad con ciertas fórmulas, ¿verdad? Bien. Ahora veamos los vicios de dicción. Son usos o formas incorrectas de hablar o escribir. En esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Empecemos con los barbarismos. Se llama así a la gramática a un vicio del lenguaje que consiste principalmente en pronunciar mal las palabras. Por ejemplo, compraste. Lo correcto es decir compraste. Huevo. Lo correcto es decir huevo. Quiero desayunar un huevo. Y decimos también inauguración. Es la inauguración del instituto y así no es. Lo correcto es decir inauguración. También decimos nadie. ¿Quién tocó la puerta? Nadie. Así no es. Lo correcto es decir nadie. Nadie tocó la puerta. Y la famosa palabra pizza. Quiero comprarme una pizza, tengo ganas de comer pizza. Así no es, ¿verdad? Lo correcto es pronunciar pizza. Esos son los barbarismos. Es la pronunciación mal de algunas palabras. Continuemos. Veamos los extranjerismos. Son aquellas palabras de idioma extranjero, como lo dice la misma palabra, que se introducen en nuestro propio idioma sin ser traducido, o sea, las pronunciamos tal cual las aprendimos y nos acostumbramos a decirlos como si fuera una palabra propia de nuestro idioma, pero no lo es. Por ejemplo, decimos ok a algo que se nos ordena, en lugar de decir está bien o ya voy, decimos ok. Eso es una palabra extranjera. Y luego en los restaurantes vemos que dice no smoking, en lugar de decir no fumar.
¿verdad? Entonces son extranjerismos. Sándwich, cuando usted prepara un pan con jamón, un pan con frijolitos o panito con algo, me voy a preparar un sándwich. En lugar de decir me voy a preparar un pan con jamón o con alguito, ¿verdad? Siempre decimos sándwich. Son palabras que ya son usuales entre nuestro idioma, pero son extranjerismos. Vámonos de camping, en lugar de decir vámonos de paseo o vámonos de campamento o vamos a acampar, decimos vámonos de camping. Entonces ya es una palabra que la hicimos nuestra, pero es una palabra extranjera. De la misma manera, mira mi look. Entonces, en lugar de decir cómo me veo, mira mi look, mi nuevo look en corte de cabello, mira mi nuevo look. Ya la utilizamos como normal, pero son extranjerismos. Bien, ahora veamos el arcaísmo. Es el uso de palabras antiguas, o sea que esas ya dejaron de utilizarse, pero que quieren tener nuevamente un modo, quieren resurgir como expresión actual. Por ejemplo, agora, en lugar de decir ahora. Adrede, es que lo hiciste es adrede y lo correcto es decir a propósito. Eso quiere decir la palabra adrede. A propósito, esas son palabras antiguas. Puñetero, es que él es puñetero. Es una palabra antigua que significa que es una mala persona. Aguardar, ¿qué significa esperar? Aguardemos aquí a Pedro. Estamos indicando que vamos a esperar a Pedro. Tunda, te daré una tunda. Entonces, tunda es una golpiza o es paliza, te voy a pegar, te voy a golpear, te voy a dar una paliza. Entonces, agora, adrede, puñetero, aguantar y tunda son arcaísmos, son palabras antiguas que dejaron de utilizarse, pero que quieren resurgir, pero no es lo correcto. Ahora veamos los vulgarismos, son palabras o frases dichas o escritas en forma incorrecta. En nuestro ejemplo, agarré y me fui. No se dice agarré y me fui, solo me fui. La diferencia está en, y no es lo correcto, debemos de decir la diferencia está en el color, en la altura, en algo a lo que estamos haciendo referencia. Ojalá no haya llegado tarde. Lo correcto es decir ojalá no haya llegado tarde. Y luego, nadie de nosotros. Lo correcto es decir ninguno de nosotros. Son vulgarismos, son frases dichas en forma incorrecta. A diferencia del barbarismo, el vulgarismo son frases y el barbarismo son palabras dichas en forma incorrecta. Continuemos. El idiotismo. En el idiotismo es un giro idiomático que no se adapta a las normas gramaticales o al sentido literal y usual de las palabras. Eso quiere decir que hay palabras mal dichas. En este caso, el ejemplo es más mejor y debemos de decir mejor. Te quiero muy mucho. Lo correcto es te quiero muchísimo. Queremos dar a entender que lo quiero tanto, ¿verdad? Te quiero muchísimo y expresamos te quiero muy mucho. Entonces, no se adaptan, ¿verdad? A las normas gramaticales que debemos de cumplir. Nuestro siguiente ejemplo, se lo diré un poco más luego. Lo correcto es luego se lo diré. Más sin embargo, ¿han escuchado esa expresión? Lo correcto es que digamos sin embargo. Entonces, ese es el idiotismo, ¿verdad? No se adapta a las normas gramaticales. Expulsación, lo correcto es decir expulsión. Veamos en nuestra imagen, dice cuanto más, mejor. Entonces no es así. Tenemos que tener cuidado a la hora de expresarnos o de escribir para no caer en estos vicios de dicción. Ahora veamos el pleonasmo o redundancia, que considero yo que en lo que más cometemos error, ¿verdad? El pleonasmo es una expresión, es el empleo de palabras innecesarias. Es decir, que decimos dos veces la misma cosa, la misma situación. Justicia justa, que es que yo quiero que me hagan justicia justa, una justicia justa, entonces no es así. Con decir justicia estamos dando a entender lo que queremos. Subir arriba, basta con solo decir subir. Salir afuera,
De la misma manera, con solo decir salir, entendemos qué es lo que hay que hacer. Entrar adentro, son pleonasmos. Decimos 2 veces la misma situación. Bajar abajo. Lo correcto es únicamente decir bajar. Voy a bajar. Veamos en nuestra imagen, dice, pintamos casas a domicilio. Estamos entonces cayendo en la redundancia. Entonces, quedamos claros que el pleonasmo es la repetición de palabras. O sea, no repetición, sino decimos la misma palabra 2 veces, en diferente manera. Ahora veamos la anfibología. Es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. Quiere decir que la expresión no nos queda clara y podemos deducir más interpretaciones. Por ejemplo, dulces para diabéticos sin azúcar. ¿Quién es el diabético? ¿El dulce o la persona? El cerdo del niño. ¿El niño es el cerdo o el niño tiene un cerdo? Me compré un carro y un columpio. Me dice si te lo presto. ¿Qué me presta? ¿El columpio o el carro? Entonces, si no tenemos o no damos la expresión completa, no vamos a comprender, ¿verdad? No vamos a entender. Eso es un vicio de dicción, anfibología. Ahora veamos la ultracorrección, que es la manera de hablar que nosotros consideramos que es así, que es correcto, pero no, es la deformación de la palabra. Por ejemplo, aficción, por decir afición, traslado, y lo correcto es decir traslado. Aeropuerto, y lo correcto aeropuerto. Correcto, es que está correcto. No, así no se pronuncia, se dice correcto. Bacalado, pastillas de bacalado. No, son pastillas de bacalao. Y nuestra imagen dice trastorno, y lo incorrecto es trastorno, es que sufre de un trastorno. Entonces no, esas son ultracorrecciones, o sea que deforman la palabra base, lo que queremos decir. Bien, jóvenes, entonces vemos aquí la importancia que tiene de aprender a escribir y de la misma manera a pronunciar correctamente las palabras y no caer en ninguno de estos vicios de dicción. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Cualquier duda quedo a la orden. Este fue el fin de su repaso.